Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, estamos viviendo intensamente esta Semana Santa. La semana pasada vimos Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y Jueves Santo. Y hoy vamos a seguir con el Viernes Santo, el sábado y el domingo. Para ello, continuamos en compañía del Padre Diego Picardo. Gracias, Padre, por acompañarnos. Habíamos quedado en el jueves. Bien, perfecto. Bien, ¿Y ahora? Primero, gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, Padre. Muy bien. Nos enriquece la forma en que usted nos explica y lo bien que nos hace, ¿no? Lo bien que le hace al alma, porque uno a veces, tomado por las cosas de todos los días, se le pasan cosas muy importantes de esta Semana Santa. Y es una pena, ¿no es cierto? Porque hay cosas que no se pueden recuperar después. Sí. Muy bien. Bueno, entonces llegamos al Viernes Santo. ¿Sí? Y entonces allí se recuerda la pasión del Señor. Jesucristo, que ha sido juzgado en la casa de Caifás, que ha sido llevado de un lado al otro, que estuvo con Herodes también, donde lo mandaron ahí lo manda Pilatos para que se ocupe, porque quería sacarse el problema de encima como sea. Pilatos no quería saber nada. No quería enfrentar sus responsabilidades, Sí. que ese es uno de los problemas de siempre. Gente que no quiere estar, que quiere las ventajas del cargo de lo que fuera, ¿no? Del cargo de padre de familia, del cargo de cualquier empresa o actividad pública o privada. Quiere las ventajas, pero no las obligaciones. Y hay una serie de obligaciones y a veces el representante tiene que juzgar. Claro. Y se da Pasa cuenta, por los derechos y no por los deberes. Sí. ¿No? O sea, que también se ven en los hogares, Padre. Sí, por eso, en todas partes. En todas partes queremos escaparnos y a veces hay que decir que no. Poncio Pilato se da cuenta perfectamente que Jesús es inocente, y que lo entregaron por envidia, pero no quiere enfrentarse con los poderosos. Y entonces quiere hacer una trampita, como un zorro viejo que tiene su experiencia en la actividad pública, y entonces todos los años dejó libre a un prisionero por la Pascua. Lo cual es una injusticia muy grande, porque ya es ponerlo a Jesús de prisionero, cuando se da cuenta que era inocente. Que no era prisionero. Pero, en fin, quiere hacer la trampita porque él seguro que tenía datos de que las multitudes habían aclamado a Jesús, Hosana, el hijo de David, seguro que tenía datos de muchas de las cosas que el Señor hacía. Él era un agnóstico, pero sabía que las multitudes seguían a Jesucristo y lo aclamaban. Con lo cual, la esposa también le advertía. Y la esposa también le advierte que no se meta con ese justo, que anoche he tenido sueños que me han... porque Dios va hablando por muchos caminos, ¿no? Sí. Es notable. Muchas oportunidades. Sí, todas las oportunidades de hacer las cosas bien, pero él se va cerrando y quiere su futuro, su carrera política en el fondo. Yo lo que quiero es quedar bien acá, salir en parado para ver si puedo seguir ascendiendo. El tema es que... quiere hacer la trampita. Entonces, ¿a quién dejó libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Barrabás era un asesino. Y los príncipes de los sacerdotes no eran ninguno tonto y se supieron mover para que la gente diga a Barrabás. Buenos políticos. Sí, buenos políticos, pero el tema es la pregunta. O sea, porque todas las cosas del Evangelio están hechas para tocar el corazón, ¿no? Y hoy en día esa pregunta es bueno hacérsela. ¿A quién dejamos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y dice, a Jesús, obviamente, ¿no? Sí. ¿Seguro que a Jesús? Porque Jesús te va a decir que tenés que, que vivir la justicia. Te va a decir que tenés que cumplir la palabra. Te va a decir que tenés que ser fiel al matrimonio, que tenés que ser un buen padre de familia, que tenés que ser una buena madre de familia, que tenés que ser un buen sacerdote. ¿Seguro que dejamos libre a Jesús? Difícil, Padre. Bueno, que esa la cuestión es plantearse las cosas con profundidad, decir superficialmente como si todo fuera una broma, y no es ninguna broma, ¿no? Dios se hace presente para decirnos, mira, el camino es serio y confío mucho en ustedes con la libertad. Y entonces, ¿a quién dejamos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y uno dice, bueno, y si dejamos libre a Barrabás, pero Barrabás es un asesino, sí, pero yo de un asesino sé cuidarme, en cambio de mi conciencia no.
Tremendo cuestionamiento. Es muy serio, ¿no? Digo, tremenda lección. Sí, es que la pregunta sigue en el aire, ¿no? Como tantas otras preguntas del Evangelio. Nos interpela hoy día también. Sí. Y entonces, ¿a quién dejamos libre? Bueno, y la gente dice a Barrabás, ¿no? Y es bueno pensar a ver si yo a veces no digo lo mismo, a Barrabás. ¿Por qué? Entonces viene la segunda, ¿y qué hago con Jesús? Que lo crucifique, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Y cuántas veces uno va cediendo, y al principio decía, no, yo quiero tener una vela a Dios y otra al diablo, pero no me quiero comprometer, y al final no, el corazón no puede estar partido, ¿no? Es que, padre, uno no se da cuenta, ¿no? Pero el peso de la cruz que le vamos poniendo a Jesús diariamente, nosotros también pasamos a ser los Judas o los... o los que lo condenamos, no estamos ausentes en la pasión. O sea, Jesús va a morir por los pecados nuestros, por los del futuro, por los del pasado, pero por los nuestros. Y cada pecado mortal es volver a crucificar a Cristo, hacer inútil la pasión del Señor, dice la carta a los hebreos, ¿no? Y los pecados veniales no son clavar la cruz, pero bueno, las espinas de la corona no son poca cosa, los latigazos no son poca cosa, no lo matan al Señor, pero es maltratarlo mucho. Y por eso todo ese tema de hacer penitencia, ¿no? De hacer penitencia por nuestros pecados, por las cosas que vemos que ofenden a Dios. Entonces el Viernes Santo es un día penitencial por excelencia. Y entonces por eso es el día de ayuno, de abstenerse de comida o de tener un par de comidas livianitas y una un poco más fuerte, pero en fin, que se note que estoy pasando hambre, ¿no? Que estoy castigando mi cuerpo. El Viernes Santo es un día penitencial también. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque la penitencia no se limita a no comer, sino que penitencia, especialmente en este año de la misericordia, el Papa lo va diciendo, ¿no? De las obras de misericordia espirituales y las obras materiales, de visitar a los enfermos, que no solamente es enfermo el moribundo que está en un hospital con cáncer, sino que enfermos son los que uno tiene en la familia, y a veces, como es un tío que tiene mal carácter, no lo vemos hace tiempo, ¿no? Sí. Y el vestir al desnudo y el hacer, ahí uno puede hacer muchísimas cosas ayudando en la parroquia directamente. Y y este día es una buena oportunidad también para pensar dónde estoy poniendo el corazón, ¿no? Y para desprenderme de cosas que me cuestan, no solo de lo que me sobra, porque eso, muy bien, hay gente que ni lo que le sobra larga, ¿no? Como decía la Madre Teresa, dar hasta que duela. Sí. Entonces, y eso nos cuesta. Mirar a Cristo que da la vida. Sí. Y entonces ayuda mucho en todo este tema de hacer oración lo que se llaman los oficios del Viernes Santo. Donde a las 3 de la tarde, más o menos, en las parroquias, en las iglesias, en fin, depende de los horarios, pero más o menos se trata de que sea ese horario, 3, a veces 5, cuando el sacerdote tiene que hacer 2. El asunto es, pues asistir a esos oficios que tienen 3 partes muy concretas, ¿no? Entonces, una que es la del relato de la pasión, donde se va recordando todo lo que el Señor padeció por nosotros leyendo el Evangelio, que ordinariamente, en la medida que se puede, son 3 sacerdotes, o 1 y 2 laicos, en fin, o uno solo, pero que como es largo, se trata de hacerlo un poquito más representativo. Entonces el sacerdote hace la voz de Cristo del Evangelio, y después hay un relator y otro que va haciendo de pueblo, o de los otros que hablan, y todo ese diálogo para darle más viveza. Sí. De cómo cómo Pilato le pregunta, cómo pasa esto, pasa aquello, pasa lo demás allá, y hasta que se llega el momento, aparece José de Arimatea, donde aparecen las distintas escenas, que algunas están en el Vía Crucis, otras están sacadas de otros evangelios, pero que tiene el punto culminante con la muerte de Jesús en la cruz. Ese día también se hace el Vía Crucis por las calles. Sí, es un día muy bueno para hacer el Vía Crucis, todos los viernes, pero especialmente el Viernes Santo, para tener un poquito más presente, porque el asunto es esto, vivirlo. O sea, la pasión de Cristo no es una cosa ajena, una cuestión puramente histórica. Es histórica primero, ¿no? Sí. O sea, que no es puramente mística. Es histórica, ocurrió
en un momento concreto, en un lugar concreto. O sea, Poncio Pilato es un gobernador que tiene su lugar en la historia. No es había una vez una chica que se llamaba Caperucita Roja, que tenía una abuelita. Eso es un cuento, ¿no? ¿Se entiende? Exacto. La fe cristiana está bien enraizada en la historia. Y todas las cosas que ocurrieron dentro de la historia de la humanidad, con personas bien concretas y reales. Y es importante tener bien presentes, ¿no? O sea, no Yo una es vez un mito. escuché, padre, a un sacerdote decir: imagínense ustedes, con la cantidad de enemigos que tenía Jesús, si no hubiera sido un hecho histórico comprobable, hubiera desaparecido todo lo que se hizo de un pantallazo. O sea, es un hecho histórico que a veces los cristianos nos olvidamos de eso, ¿no? Que nos parece, claro, como lo escuchamos siempre, como un cuento, y sin embargo la Iglesia, que es madre y maestra, se toma el trabajo de irnos introduciendo en las lecturas para que nos identifiquemos y podamos vivir más intensamente esa pasión. Y sin embargo, nosotros por X causa nos queremos escapar, ¿no? Okay, es un cuentito. Sí. No es un cuentito. Nos cuesta. No es un cuentito, es una realidad histórica. Es el día, perdón, que también se celebra en el Coliseo. ¿Por qué se celebra en el Coliseo el Vía Crucis, padre? Bueno, porque los primeros cristianos, o sea, vamos a ver, durante 3 siglos el Imperio Romano persiguió a los cristianos. ¿Sí? En fin, el motivo no está claro, porque nunca hubo un decreto diciendo se los persigue por esto, ¿no? Uno de los motivos dicen que porque eran ateos, según los romanos. ¿Sí? Porque los romanos tenían un esquema, y a medida que iban conquistando pueblos, iban asimilando sus religiones, la religión de esos pueblos, con tal de que los pueblos asimilaran la religión de los romanos, con lo cual era un caos. Lo que vemos hoy en día, bueno, pues el Imperio Romano ya existía, no es nada nuevo, ¿no? Así que todos creen, no se sabe bien en qué, un sincretismo absoluto. Y entonces los cristianos, no. Claro, también estaban los judíos, pero los judíos no eran proselitistas, pues los judíos eran los descendientes de Abraham y eran mínimamente proselitistas. Entonces, bueno, pues los judíos son los personajes que no encajaban en la mentalidad romana, pero son un grupito chiquito, que tienen su poder y tenían su historia, pero no. En cambio los cristianos sí son proselitistas y quieren que todos sean conscientes de que Cristo murió por ellos. Y entonces, claro, cuando llega el momento de decir, bueno, tenés que reconocer al César como Dios, y entonces decía, no es Dios. No es Dios, ¿cómo lo voy a reconocer? Lo voy a obedecer, voy a hacer... Y entonces, bueno, pues ese era uno de los motivos, después hay más historias, pero buena parte de esas persecuciones terminaban con la muerte de esos cristianos, y muchas de esas se hacían en el Coliseo, que era el circo de Roma, y donde se hacían todo tipo de actos. Mira, los romanos tenían batallas navales en el Coliseo, porque no tenían computadora, pero tenían una tecnología muy seria. Sabían entretenerse. Sabían divertirse, había un montón de esclavos, en vez de computadora tenían esclavos, y así. Y era el tema de ir a matarse. Una de las cosas por las cuales la gente se daba cuenta que alguien se estaba por hacer cristiano en esos siglos era porque dejaba de ir al circo romano. Porque no, ¿cómo voy a ir a ver cómo se matan o cómo un león se come a un esclavo, a una persona, no? O sea que no. Entonces era bueno, entonces en el Coliseo fueron muchos los cristianos que dieron la vida por Cristo perdonando a los que lo mataban, invocando la protección del Señor y diciendo que esperaban el cielo. Tertuliano, que es un escritor del siglo II, decía que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos, porque todos esos que eran sincretistas y que decían todas las religiones son un verso, ver a estos tipos que morían por Cristo, decían, estos se lo creen en serio. Estos esperan una vida eterna, una vida que yo tengo en el corazón y que nadie me da respuesta, pues a esto sí. Y entonces resulta que muchos, viendo esa salvajada, que en principio era el fracaso del cristianismo, pues resulta que empezaban a planteársela en serio. Bueno, entonces en el Coliseo era donde murieron muchísimos mártires, y entonces hoy en día el Vía Crucis se hace en el Coliseo también como una manera de reconocer a esos que fueron fieles hasta la muerte en situación tan difícil como hoy en día. Que ser una buena cristiana, ser una buena madre de familia, querer hacer las cosas bien. También cuesta. Cuesta bastante. Entonces, volviendo al relato de los oficios del Viernes Santo, entonces la lectura del Evangelio, después viene la adoración de la cruz,
¿sí? Que ese día es el que se adora la cruz. Digo, los católicos no adoramos las imágenes, ¿sí? Porque las imágenes son una representación, no son Dios. O sea, sí adoramos la Eucaristía, porque la Eucaristía sí es verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesucristo, ¿no? Pero las imágenes no. Pero es el Viernes Santo, precisamente como es el día en el que se recuerda esto, pues el sacerdote va quitando el velo sobre la cruz y recordando, ¿no? Esta es la cruz en la cual está nuestra salvación, y vengan a adorarla. Y entonces después es pasar a hacer una genuflexión y besarla, ¿sí? Pero insisto, la imagen es la imagen, ¿no? Pero es recordar y decir, bueno, si yo hubiera estado en ese momento, hubiera querido agradecerle al Señor y darle todas estas cosas y adorarle. Entonces, besar a Cristo que ha muerto por nosotros. Y después se da la comunión. Que ese día la comunión tiene una característica muy especial, porque no es misa lo que se celebra. Es el único día que no hay misa. No, el sábado santo tampoco. Al sábado por la mañana tampoco. El sábado, vigilia, ¿no? La vigilia es del domingo. Sí. O sea, no es. Entonces, el viernes, el jueves se han consagrado suficientes hostias para la misa del jueves y para la misa del viernes. Y entonces es también esa unidad de la Eucaristía, ¿no? Sí. Y entonces después se da la comunión a quienes estén bien dispuestos. Porque Cristo quiere que lo recibamos, pero como dice el catecismo, para poder recibirlo hace falta estar bien preparados. Y entonces hace falta esa preparación interior, que es estar libre de pecado grave. Dice el catecismo, ¿no? Cuando habla de la comunión, como el que tiene conciencia de tener pecados mortales tiene que recibir el perdón a través de la confesión antes de poder comulgar. Porque si no estoy en comunión espiritual, porque me he peleado con Dios por mis pecados, que son por debilidad, no por malicia, pero bueno, he ofendido al Señor, tengo que pedirle perdón antes de recibirlo, no puedo ir después, ¿no? O sea, después pero he cometido un sacrilegio, lo cual es una cosa muy seria. Entonces, volviendo, y entonces la comunión que se da para poder participar para poder unirnos de una manera plena a Cristo y a su pasión y a todos sus méritos. Entonces el Viernes Santo es una oportunidad muy buena para después rezar el Vía Crucis, porque queda toda la tarde por delante. Exacto. Y leer el Evangelio y pensar un poquito en todas estas cosas, ¿no? Y recorrer los monumentos. Los monumentos ya terminaron, son el Jueves Santo y en algunos lugares puede ser que quede el viernes Todavía a la viernes mañana. En la mañana. Pero el viernes a la tarde ya no. Ya no tenemos esa adoración de la cruz solamente. Sí, o sea, terminada la comunión, si acaso quedaran hostias sin consumir, se guardan en la sacristía, en fin, en algún lugar digno, pero ya no expuesto a la adoración pública, ¿no? Sí. Porque Cristo ha muerto. Y entonces está en el sepulcro y ya no, o sea, su cuerpo está en el sepulcro. Y entonces una manifestación es que el sagrario está vacío. Lo que debe haber costado, y cuesta todavía hoy, ¿no? Pensar que todo se consuma ahí, en la cruz, ¿no? Bueno, todo se consume allí. El asunto es, la cruz es la máxima manifestación de ese amor de Dios por nosotros, que Dios Padre que entrega al Hijo, Dios Hijo que se entrega por nosotros, pero todos los actos de Cristo son redentores, ¿no? Sí. O sea, como dice Santo Tomás de Aquino en la Adoro Te Devote, ¿no? Que una sola gota de la sangre de Cristo era suficiente. Sí. Pero Cristo quiso morir en la cruz, en fin, a uno se le pueden ocurrir muchos motivos. Yo destaco dos ahora. Uno, para que nos demos cuenta del amor que Dios nos tiene. ¿Sí? Porque ¿cuándo se quiere más un matrimonio? El día que se casan, está todo de fiesta, todo bárbaro, no. O cuando, por el motivo que sea, fulanita lleva 15 años cuidando a menganita que está inválida. ¿Cuándo se quieren más? No sé cuándo se quieren más, pues se quieren igual, ¿no? Pero se manifiesta más claramente el amor que se tiene cuando lleva 15 años cuidándola. ¿Se entiende? O sea, cuando estaba en la fiesta con y el no tiempo, sé, con el tiempo, porque al principio hay toda una mezcla de cosas, pero el tiempo, ¿no? Como yo digo siempre, el reafirmarse cada mañana, te quiero todos los días como sos, con tus virtudes y tus defectos, que también yo tengo mis virtudes y mis defectos que vos las soportas, ¿no? Es diario. Y como usted dice, cuanto más pasa el tiempo,
Sí. Más se nota, digo, cuando hay cosas que cuestan, se nota más. Sí. Bueno, pues el amor de Dios, ¿cuánto es mayor por nosotros? Siempre es infinito. Exacto. Pero se nota de manera especial en decir, bueno, estuve dispuesto a dar la vida porque no podía dar más, ¿qué más podía dar? Entonces, una es esa, y después para ver lo que es la gravedad del pecado, que a veces uno dice, no pasa nada, si total se me confieso y se arregla. Es una cosa muy seria, ¿no? Y lo mismo que el decir, bueno, pero es que 2 Padres Nuestros no curan los pecados. No son los Padres Nuestros que curan el pecado, lo que cura el pecado es la pasión de Cristo, que se nos aplica por la confesión a través del ministerio del sacerdote, y que y Dios dice, bueno, hace algo. Más que hace algo, mira, no te sientas tan inútil, ¿no? Podés ayudar un poquito y rezar un poco, pero lo que perdona no son los Padres Nuestros, lo que perdona es la pasión de Cristo. Correcto. Eso es el que paga por nuestras deudas, ¿no? Viernes Santo, entonces, bueno, pues oportunidad muy buena para hacer el Vía Crucis, para rezarlo, para leer la Pasión, especialmente la de San Juan, que es todo un tercio del Evangelio. El Sábado Santo es un día alitúrgico, se llama, o sea que no tiene liturgia, porque Cristo está en el sepulcro. Su sangre el cuerpo de Cristo está en el sepulcro y enterrado y bien claro, porque en esto los romanos eran muy legalistas. Y entonces cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo, Poncio Pilatos manda a fijarse si murió, porque no se lo cree, ¿no? Porque fue muy rápido, era una tortura muy seria, ¿no? Entonces, pero manda a comprobarlo, porque hasta entonces no le va a dar el cuerpo. Porque Cristo está verdaderamente muerto. O sea, si algunos dicen, bueno, Cristo estaba más o menos maltratado, pero no tanto, y después... No, Cristo murió y fue sepultado. Esas cosas. Y entonces los soldados llegaron, vieron que Jesús estaba muerto y le atravesaron con la lanza el corazón. Y los otros 2 que no estaban muertos, pues les quebraron las piernas para que se murieran más rápido, porque era un día muy solemne. Y entonces, quebrarle las piernas, cuando una persona está crucificada, el asunto es muy doloroso por los clavos, pero además el tema es que en la medida que se aflojan por el dolor de los pies, él no se puede respirar. Por eso. Y entonces necesita apoyarse para levantarse un poquito y entonces poder aspirar. Quebrarle las piernas es matarlos por asfixia, que es como solían morir los crucificados, ¿no? Y entonces ya no se pueden levantar y dicen, era espantosa la muerte, ¿no? Pero a Jesús no tuvieron que quebrarle las piernas. A Jesús no le quebraron ni un hueso, que es lo que tenían que hacer con el Cordero Pascual. Exacto. En él se cumplen las Esto Escrituras. Tiene algo con Isaías, ¿no? Hay una relación con el libro de Isaías es todo el canto del siervo de Yahvé, todo lo que va sufriendo. O sea, tiene relación con Isaías, tiene relación con todo lo que Moisés manda para la Pascua. O sea, en Jesucristo convergen un montón de profecías que van enganchando de una manera perfecta que humanamente no tienen ninguna explicación. Exacto. ¿Sí? Entonces San Juan va haciendo todo eso de que mirarán al que traspasaron, que no le quebrarán ni un solo hueso, que, en fin... todo eso del maltrato, de que le dan cachetazos, de arrancan la barba, hacen todo tipo de maldades. Que lo van a dejar sin ropa, que le quitan la ropa, que se la van a sortear. Todas cosas que eran imposibles de prever. Entonces, que van ocurriendo. Y entonces, una cosa importante allí es la Virgen. Entonces, al pie de la cruz estaba María con algunas mujeres, y ahí es cuando Jesús le va a decir a la Virgen, he aquí a tu hijo, y aquí a tu madre. Es interesante porque San Mateo hace notar que la madre de San Juan estaba allí. Entonces, cuando Jesús le dice, he aquí a tu madre, es evidente que no se lo está diciendo en un sentido físico, porque ahí está su madre, su madre física. Perfecto. La esposa de Zebedeo, sino que aquí tenés a tu madre de una manera distinta, una manera nueva. Y Orígenes, que es un escritor del siglo II, hacía notar cómo Jesús no le dice, ahí tenés otra madre, sino ahí tenés a tu madre. ¿Por qué? Porque ahora que Juan ha visto la muerte de Cristo, pues ya Jesús vive de una manera distinta en él, y María puede verlo a Juan como hijo porque Cristo vive en él. Y por eso ahí estamos todos nosotros también, porque no le dicen otro hijo como si nosotros, sino a tu mismo hijo que es Cristo, ¿no? Y nosotros, en la medida que seamos otros Cristos, primero por el bautismo y después por la vida, pues la Virgen podrá mirarnos de la misma manera, ver a su hijo, ¿no? Y ahí vamos a la Pascua. Entonces llegamos al sábado, el sábado santo, la única que conserva la fe es la Virgen.
la única que está esperando en la resurrección. Los apóstoles están absolutamente confundidos, destruidos por todo. Por la noche del Sábado Santo se recuerda la resurrección. ¿Sí? La resurrección, que entonces tiene toda una liturgia muy específica, la de la vigilia pascual, que es eso, primero todo lo que es la liturgia de la luz, que empieza con una fogata, se bendice el fuego, se enciende el cirio pascual que va a entrar en la iglesia y después de él se van a prender las luces. ¿Sí? Como una manera de decir, bueno, Cristo es la luz del mundo y que la que viene a romper esas tinieblas del pecado, de la muerte, de todo lo demás. Y se hacen después todas estas lecturas también, hasta 7 lecturas se pueden hacer, donde se va recordando desde el pecado original, la huida de Egipto, y la resurrección. Uh-huh. Y entonces la liturgia del domingo de Pascua, la vigilia pascual, mejor dicho, tenía antiguamente un contenido muy rico en cuanto que era el día de los bautismos de los adultos. O sea, mucha gente se incorporaba a la iglesia ese día, también en Pentecostés y demás. Y entonces pues esa liturgia, que es muy larga pero es muy gráfica de todo lo que ocurre, y que y es eso, Cristo verdaderamente ha resucitado. Cristo no solamente ha muerto por nosotros, porque a lo largo de la historia hay mucha gente que muere por sus ideales, pero Cristo manifiesta que es Dios en cuanto que resucita. Y entonces sus promesas ya no son las de un buen tipo que promete cosas, sino que es Dios que ha venido a la tierra, y si obedecemos, participaremos de su resurrección, participaremos de su gloria, participaremos de un montón de cosas en la medida que seamos coherentes con ese bautismo que recibimos y vivamos como buenos hijos de Dios. Luchemos por vivir como buenos hijos de Dios. Uh-huh. Muy bien. Y bien. Y Cristo también, a los que habían muerto antes, que eran los justos, también los rescata con su resurrección. Bueno, en el credo decimos que descendió a los infiernos, ¿no? O sea, para los judíos el infierno era lo que no era cielo, ¿sí? Y el cielo estaba cerrado después del pecado original. Sí. Entonces, pero el cielo tenía 3 partes, lo que es lo mismo que nosotros, el infierno propiamente dicho, el purgatorio propiamente dicho, lo mismo, y después el seno de Abraham, ¿sí? Que era donde estaban los justos esperando la resurrección de Cristo, que se abrieran las puertas del cielo para poder entrar. Entonces hay todo un relato muy simpático que leemos los sacerdotes, en el que rezamos en el breviario, que es el encuentro de Jesús con Adán en el seno de Abraham, y entonces, en fin, toda una serie de cosas, pero a los que eran justos y estaban esperando la resurrección de Cristo, pues ahora entran al cielo junto con el Señor. Y así se consuma la Pascua. Y ahí es que la Pascua es el paso de la muerte a la vida, ¿sí? O sea, Pascua tiene un problema, que es que se confunde, porque parece es pasión, pero no, Pascua es paso. El paso de Dios por el paso del ángel exterminador por Egipto. Sí. Y entonces esa es la primera Pascua, y después la Pascua definitiva y la plena, la de Egipto era solamente un signo, es la de Cristo, que es la muerte, el paso de la muerte a la vida, la resurrección. Bueno, Padre Picardo, le agradezco muchísimo su explicación. Queridos amigos, pienso que hemos recibido una explicación muy rica. Queríamos transmitírsela. Gracias por acompañarnos, Padre Picardo, y lo invito a que nos dé su bendición. Bueno, muy bien, pues hoy, que es un día, mejor dicho, el día de Pascua, que es un día glorioso, para pensar mucho en eso. Y para ser conscientes de todo lo bueno que Dios nos da, y que las bendiciones vienen por la cruz, a partir de la cruz, ¿no? Bueno, muy bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Un gusto. Bien. Será hasta el próximo programa, y felices Pascuas de Resurrección. Bueno.